agradecerle a Roger porque has estado corriendo saltando estos últimos meses de avión en avión, volviendo a lo que era casi la vida normal, así que te agradecemos mucho por la aceptación, en serio, ¿sí? Fuera de ser Roger un gran amigo, ¿sí? Y hijo de su padre, ¿no? Que lo queremos mucho también, ¿sí? Roger es el director actual del Instituto Saldívar, ¿estamos? Es profesor de diferentes congresos, de diferentes sociedades, ¿estamos? Y siempre le ha gustado la parte justamente esta de refractiva y sobre todo de óptica, que hay una cosa muy simpática que siempre aprendo de él. Así que Roger, bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros y te estamos escuchando. Dale, gracias Lucho, muchas gracias Jorge por esta invitación. Para mí es un placer poder acompañarlos y gracias Lucho por la antelación que me has avisado para preparar la charla. Bueno, le voy a compartir de un tema que realmente hablamos mucho, tenemos muchísima experiencia, mucha experiencia heredada, pero la verdad es que también he enfocado mucho mi expertise, mi investigación hacia esta área. Voy a mostrar un poquito lo que fue rápidamente el pasado y a dónde vamos en el futuro y qué estamos haciendo. Pero muy rápido, me interesa contarles un poquito cómo fue la historia para que vean cómo van surgiendo las ideas y cómo evolucionan las tecnologías, porque mucho de lo que tenemos hoy lo damos por sentado y hay muchísimo trabajo de fondo. Y no puedo empezar a hablar de lentes fáquicos sin antes rendir tributo a estos dos locos, fundamentalmente a Fyodorov y por supuesto también a mi padre, que realmente han sido grandes impulsores de esta tecnología. Fyodorov, por supuesto, todos lo conocen, este gran científico ruso, que fue el primero realmente en diseñar un lente que se llamaba Mushroom en esa época, en el 86, fijado a la pupila. Un año antes había habido un lente fáquico plegable de cámara anterior y realmente había causado muchísimo daño endotelial, por eso se había discontinuado. Pero la primera persona que trató de alguna manera de irse un poquito más atrás en la estructura del ojo fue Fyodorov. El lente Mushroom era de silicona, 100%, y de un bajo índice de refracción, y traía complicaciones importantes también. Obviamente, este contacto causaba iridociclitis, hubieron infinitos casos de bloqueo pupilar, pérdida de células endoteliales y también cataratas por toda la inflamación consecuente. Pero fue Fyodorov también y Sueb que se dieron cuenta de que la historia tenía que ser obviamente en la cámara posterior, que era ahí el lugar a seguir indagando, y diseñaron un lente llamado Collar Bottom, que también era de silicona, en una zona óptica de 4,5 milímetros y un largo entre 10 y 11 milímetros. Este era el lente así se veía. Este es un lente que me prestó nuestro amigo Dmitry Dementiev, que fue el impulsor del PRL, que es otro lente de cámara posterior. Pero acá pueden ver cómo el lente ya se ubicaba en la cámara posterior y tenía una anatomía que realmente tenía bastante sentido. Obviamente en ese momento no se sabía muy bien de lo que era una irectomía para este tipo de cirugía, aunque fíjense que el lente ya traía un agujerito para aumentar obviamente la circulación, pero son todos conceptos que han ido surgiendo con el tiempo. Todos los primeros lentes fáquicos, ninguno se hacía una irectomía en ese momento para evitar el bloqueo o los picos de presión. De este modelo surgieron tres modelos que ya son más conocidos, ya son más recientes. Uno es el Chiron Adatomed, el otro es el PRL, que creo que todavía está vigente, hay gente que todavía lo sigue colocando, aunque en un número muy bajo. Y por supuesto el ICL de la compañía Stark, que en ese momento tenía 100% de su fabricación en Suiza, aunque sigue siendo su lugar principal de fabricación. Es una empresa, como todos saben, americana. Entonces, un poco para que entiendan nuestra historia con el ICL, mi padre en el 91 conoce a Fyodorov en este congreso, se siente totalmente cautivado por sus conceptos, realmente entendió de la misma manera que Fyodorov que los lentes de cámara anterior iban a terminar de alguna manera fracasando en su concepción. En esto no hago hincapié en el Iris Claw, más que nada me hablo de los lentes de cámara anterior de soporte angular.
Y ahí empezó su lucha por lo que él creía que iba a ser el futuro. Entonces, es por eso que deja de colocar los lentes me olvidé el nombre, de franceses, y empieza a colocar ICL, pone el primer ICL en el mundo con un grupo de 2 o 3 cirujanos, todos en septiembre del 93, en este caso, y este era el ICL en ese momento, era el prototipo, se llamaba IC 2020. Tenía un radio de curvatura de 11,37 y como ustedes ven, fíjense, no tenía lo que eran los footplates, esos piecitos que tienen, era de ángulos filosos, muy parecido a lo que es un PRL, pero muy curvo, mucho más curvo del lente actual. Después evoluciona el modelo, lo redondean un poco porque se dan cuenta que habían muchos descentrados, probablemente por gran daño en el complejo sonular, y así es como se veían en ese momento los lentes, realmente se descentraban porque no tenía un soporte. De alguna manera bailaban en el complejo. Eh, así cambiaba su posición también, parecido a lo que pasa con un PRL, era más un lente flotante que un lente estable. Mucho descentramiento, despigmentación del iris, bloqueo pupilar, no se hacía iridotomía ni iridectomía en ese momento. Y bueno, así fue como también aparecieron las primeras serias complicaciones, luxaciones que iban al vitrio, porque justamente había tanto trauma sonular que se iban a dar un paseo por el vitrio. Y esto, por supuesto, que causaba un impacto y un trauma enorme en los cirujanos que muchos en ese momento abandonaron la colocación de estas primeras apariciones. Y bueno, y obviamente como todo, hay personas que de alguna manera insisten más, siguen intentando y de alguna manera se involucran más con la tecnología. Y estos son, para que ustedes sepan, distintos modelos de ICL que se colocaron en ese momento, obviamente en animales y también en personas. En ese momento no era tan común tener todos los pasos que hoy tenemos, obviamente por responsabilidad y por ética. Se hacía obviamente un consentimiento especial, pero era mucho más ágil toda la parte de investigación. Y fíjense la cantidad de distintos lentes que se colocaban en ese momento. Bueno, cambió radicalmente en el 94 con la colocación de footplates. Esto es un aporte de Roberto a la compañía, que le sugirió colocar justamente este diseño para que se ancle en la periferia y no tener movimiento, y se hicieron justamente un radio continuo en todos los lentes y una variable de largo para justamente tener un diferencial de los 3 modelos de distintos tamaños. Y en esta época también, en el 94, antes de esto, casualmente, yo no sé cuántos de ustedes han escuchado esta historia, seguramente la gran mayoría, pero se colocaron los primeros lentes con agujero, también con un codiseño entre mi padre y Alex Kosminin, que era el ingeniero que estaba a cargo del diseño del lente Star. Esto lo diseñaron en Mendoza, en uno de los viajes de ambos con Vladimir Fengel. Fíjense, ya se dan cuenta que tiene el agujerito en el medio y para que se den cuenta que esto es totalmente verídico, ya en junio del 95, en la patente que saca Star, y agregan, fíjense, el Claim 86, un agujero central. Y tiene 360 micras, que es exactamente lo que tiene el agujero central hoy, que dicho sea de paso, esa patente ya ha caducado por tiempo. Por eso ya hay otros lentes que tienen el agujero central. Pero para que se den cuenta que esto no es una invención del 2011 y todo el circo que hicieron, que fue espectacular, porque realmente fue un relanzamiento de una idea antigua que no había prosperado por métodos técnicos y que realmente cambió el perfil del lente, que no hay duda, y festejamos sin ningún remordimiento, festejamos este avance porque en definitiva se están beneficiando los pacientes, que es lo más importante. Pero fíjense cómo es la historia de la tecnología, patentes, cómo todo va evolucionando y muchas veces lo que uno lee no es lo que realmente cómo fueron las cosas. Las compañías tienen su aparato de marketing y tratan de posicionar las cosas para de alguna manera sacarle el máximo rédito posible. Fíjense este paciente de 73 años, este Hans Blickendorfer, que es el presidente internacional de Star Hoy, lo vino a ver específicamente a Mendoza, y este es un paciente que tuvo el lente operado del 94, que lo hemos visto hace 2 o 3 años, y seguía todavía sin la cirugía de catarata. Eso es notable. Ahora, ¿por qué dejamos de hacer esto en ese momento? Lo dejamos de hacer por algo muy crítico, que era justamente
como en ese momento todavía no se habían agregado las patas, esos footplates, había mucho descentrado y con ese descentrado no se sabía si como ustedes ven, esa difotopsia negativa central era lo que estaba molestando a los pacientes o el borde del lente. Los pacientes se quejaban de fenómenos fóticos. Entonces, ante un nuevo fenómeno fótico bastante agresivo, en este caso fíjense que era uno causado en un lente positivo, es mucho mayor, por eso STAR no coloca un agujero central en los lentes hipermetrópicos y solo colocan los lentes miópicos. En ese momento se hacía en todo. Entonces, bueno, ante esa discrepancia de resultados, se decide seguir con lo que se considera la mejor óptica posible, porque convengamos que a nivel óptico, una buena iridectomía periférica es mejor que un agujero central. Lo que pasa es que a nivel práctico y funcional, y después como se ha visto a nivel de biomecánica interna dentro del ojo, del flujo que se produce dentro del ojo y ese volt que se mantiene y que de alguna manera previene mucho más la formación de catarata, no hay ninguna duda que es muy superior a hacer el agujero central. Pero bueno, estos son casos, fíjense, pacientes, y esto fue mostrado en 2014, entonces estamos hablando casi 30 años de seguimiento, increíble, pacientes que siguen sin desarrollar cataratas, en este caso es un hipermetrópico, este es un actor muy famoso en Argentina, de Midachi, y en este caso una paciente también con 20 años de seguimiento con Volt sin desarrollar cataratas. Este, bueno, ese es Daddy, este es Daddy. Bueno, este es Daddy y este es el paciente que todavía sigue sin cirugía de cataratas casi 30 años después. ¿Cuál es la clave? Tener Volt. En el momento que uno tiene Volt y tiene circulación, no hay cataratas salvo por causas naturales. Pero el ICL, cuando hay respeto de Volt y circulación, no genera catarata, que eso es algo muy importante para destacar. Una gran evolución, un metaanálisis creado por Mark Packer ha demostrado que desde que salió el lente con agujero, allá por el 2011, 2013, en ese periodo, realmente el nivel de catarata ha bajado muy cercano a cero. Es notable la diferencia en performance de esto. Ahora, hay un par de conceptos a tener en cuenta. Una cosa del volt central y otra cosa del volt periférico. Esto es algo que tienen que agregar. No se queden únicamente con el volt central. Muchas veces en lentes hipernegativos tenemos una separación central de 150 a 200 micrones y está tocando la periferia. Entonces, acostúmbrense a hablar de volt central y volt periférico. Eso es muy importante destacar. Ahora, ¿cómo hacemos para mejorar lo único que nos está faltando? Porque convengamos, tenemos una muy buena óptica, tenemos una cirugía realmente sencilla de realizar, un material espectacular. Lo único que nos está faltando para convertir en esto más universal todavía y que uno ya lo pueda hacer en cualquier tipo de paciente sin ningún tipo de contemplación, es poder predecir un poquito mejor el volt, porque seguimos teniendo una complicación que es el hipervolt, que es lo que más nos espanta, porque el hipovolt de alguna manera uno lo puede manejar. El hipervolt con bloqueo angular es algo muy traumático para el médico y para el paciente, por supuesto. Entonces, de alguna manera eso lo tenemos que evitar. Entonces, les quiero hacer un repaso de lo que hay hoy para medir el volt. Hay dos fórmulas bastante populares de la escuela japonesa, de Nakamura y de Akihito. Las dos utilizan fórmulas para predecir el volt usando ángulo a ángulo, básicamente, o scleral spur a scleral spur en otro de los casos. Pero fíjense, nosotros hicimos un estudio de 42 ojos en donde medíamos exactamente desde donde nos recomiendan estas dos fórmulas medir, tomando estos parámetros, hicimos la predicción tomando en cuenta lo que habíamos tenido finalmente nosotros con estos pacientes, o sea, ya con el resultado puesto, con el diario del lunes. Entonces, fíjense la gran discrepancia que hay entre el volt al día, que es lo que está en azul, esto es la verdad, esto es lo que pasó, versus justamente la predicción de Nakamura en este caso. Fíjense, en este caso, por ejemplo, tenemos casi 1000 micras de diferencia, o sea que 600 micras de diferencia, o sea, hay mucho spread, hay muchos outliers, demasiados. ¿Por qué ocurre esto? Ya les vamos a mostrar porque hay un tema anatómico que todavía no logra resolver. Y aquí Hito lo mismo, fíjense el gran spread que tenemos acá. Es totalmente inaceptable como fórmula de predicción.
Entonces, si uno ve la media, uno se queda con un sabor dulce diciendo estamos bien. Ahora, cuando uno ve el rango, es totalmente inaceptable. Entonces, realmente no hay manera de predecir el bol con medida de cámara anterior, es bastante más difícil. Y acá hay otro de los temas que es importante destacar. No hay correlación o la correlación es realmente baja, ya les voy a mostrar exactamente cuánto, entre el ciliary body al ciliary body, que es una medida anatómica que vamos a hablar muchísimo en los próximos años. Realmente estamos convencidos que es este el lugar a seguir indagando y a estudiar. Sulcus to sulcus, ángulo a ángulo y white to white, que obviamente es lo peor. Fíjense, todos estos no tienen ninguna correlación, son totalmente desparejas. Entonces, fíjense, la correlación de white to white a ángulo es 0.3, es realmente baja. Correlación entre white to white y sulcus to sulcus 0.286. Y de white to white y ciliary body to ciliary body 0.2. O sea, en definitiva, el white to white no sirve para absolutamente nada. No sirve para nada. Es de alguna manera, una facilidad que nos da la compañía por un algoritmo que ya se ha creado bastante fácil de siempre tender hoy a un lente que cause hipovolt. Ya les voy a mostrar cómo trabaja el nomograma de STAR, pero de alguna manera no es tan inteligente como uno esperaría ya para una compañía con el valor que tienen, pero es poco lo que aporta el white to white. Por eso seguimos teniendo outliers. El angle to angle es bastante mejor que el white to white, definitivamente mucho mejor. Y si ustedes se fijan, ya tenemos una correlación mucho más importante con el ciliary body to ciliary body de 0.6. Es por eso que cirujanos muy experimentados como Pepe Alfonso, en Oviedo utilizan esta medida. También mi amigo Eric Mertens en Bélgica también utiliza, porque es mucho más fácil que estar haciendo un VM de alta resolución, como les voy a mostrar, aunque creo que todavía aporta mayor valor hacer lo que estamos haciendo, pero esto es mucho más aceptable que hacer una medida únicamente de white to white, como les mostré. Y el angle to sulcus es 0.68, inclusive más alta. O sea, tiene una correlación importante el angle to angle con el sulcus to sulcus. Entonces, si medimos el sulcus, la predicción tendría que ser mejor. Bueno, acá se hizo un estudio, también un metaanálisis de Mark Packer, en donde se determinó que no había tanta diferencia entre white to white y sulcus to sulcus entre estas dos metodologías. Fíjense que tenemos muy parecido el spread, la distribución de la campana es muy parecida y seguimos teniendo estos outliers que son realmente los que queremos evitar. Un paciente con 1200 micras de volt con un ángulo pequeño termina en un bloqueo angular y puede terminar con una atrofia y atonía pupilar. O sea, podemos realmente llegar a situaciones muy desagradables. Entonces, ¿dónde nos equivocamos? ¿Dónde estamos equivocándonos? Bueno, fíjense la interesante de este equipo del cual no tengo ningún interés financiero. Este es un equipo de alta resolución que se llama Arscan, ya está disponible en la mayoría de los países, es un equipo, una empresa americana, es el viejo equipo Artemis de la casa Zeiss. Entonces, ¿qué ventaja te trae este equipo? Realmente es muy fácil de utilizar, mucho más fácil que un VM, y te da una resolución muy alta. Fíjense el complejo del ciliary body to ciliary body, y fíjense cómo uno puede observar la ubicación anatómica donde estas patas se ubican debajo del ciliary body, como se observa acá, no se ubican en el sulcus. Fíjense en esta situación cómo tenemos una ubicación asimétrica, con una pata en el sulcus y una pata en el sulcus y la otra debajo del cuerpo ciliar, y en esta tercera posición está en el sulcus, en ambos lados, y fíjense que tiende totalmente al hipervolt. Esta es una de las posiciones más complejas, cuando el lente tiene una posición totalmente anterior. Fíjense la corredera que termina el ángulo. Entonces, ahora les pregunto, bueno, interesante, entonces, tenemos una complejidad más. Ahora ya no es una cuestión de tamaño también, sino dónde se ubica el lente. Bueno, para que ustedes se queden tranquilas, fíjense, en la gran mayoría de los casos, el 83% de los casos, el paciente termina en una ubicación de ciliary body to ciliary body. Eso quiere decir debajo del cuerpo ciliar. Solo en el 13% de los casos termina en una posición asimétrica, y en la posición esta que le mostré anterior,
termina en menos del 4% de los casos. Qué interesante para tener en cuenta. Entonces, la gran mayoría de las fórmulas se basan en la medida del sulcus to sulcus y la realidad es que solo el 4% de los lentes terminan en esa posición. Entonces, bueno, es como para tener en cuenta. Esto vamos a avanzar porque acá estoy repitiendo un par de diapositivas. Entonces, ¿qué es lo nuevo que estamos haciendo para ir a lo nuevo? No solo traerles problemas, pero vamos a traer un par de soluciones o al menos de manejo hasta llegar a esas soluciones. Acá lo importante no es muchas veces resolver el problema final, sino evitar problemas. Creo que eso es lo más importante de manera pragmática. Y hoy hemos incorporado OCT intraoperatorio, que para nosotros ha sido totalmente clave en nuestra práctica del ICL, no tanto para todo lo que hacemos en córnea, pero sí para ICL. Un software que hemos desarrollado in-house para predecir el volt deseado, el volt seguro, que lo vamos a tener pronto ya en un proyecto muy importante que van a enterarse pronto, que se llama Revive, que es una plataforma de recolección de data que incluye una historia clínica muy, muy sofisticada. Lo va a tener como una de sus aplicaciones, este software, ya se los adelanto. Y finalmente el ARScan, que es este equipo que les comentaba de ultrasonido de alta resolución. ¿Qué hace este software? Este software toma en cuenta, en este caso lo hicimos con el angle to angle por una cuestión de facilidad, ya que eran muy pocos los pacientes que tenían, los médicos que tenían el equipo este. Vamos a incluir la data actualizada ahora con el ARScan, pero básicamente angle to angle, ACD, muy importante, el lens rise, y también ubicamos el modelo del lente y el ángulo, que en este caso no sé por qué razón no está, también hay que colocar el ángulo en el software nuevo. Y esto te va a dar un valor en donde tenemos chances de estar en un valor deseado según las características de cada paciente. Entonces ya tenemos como un mapa de seguridad. ¿Por qué es importante esto? Porque esto va a variar de paciente a paciente. Hay pacientes que tienen un margen muy, muy chiquito, que ya sabemos que vamos a estar tendiendo al hipervolt y que tenemos que ser muchísimo más conservadores, y otro que tenemos muchísimo espacio. Entonces, fíjense este caso. Este es un paciente operado que termina con un volt muy grande para justamente el volt que les acabo de mostrar, para el espacio de esa tirita verde que le mostré. Entonces, inmediatamente, al ser un paciente que no tenía un lente tórico, lo estamos midiendo con OCT intraoperatorio. Ahora les voy a mostrar lo importante de esto, porque es la gran correlación que hay entre el OCT intraoperatorio al día y el intraoperatorio, que eso es lo importante. Entonces, básicamente rotamos a 90 grados, donde ya se ha demostrado y lo hemos publicado recientemente en el Journal of Refractive Surgery, y básicamente logramos la disminución, como ustedes ven, del volt inmediatamente. Entonces, este OCT intraoperatorio, como les decía, ya publicado por Titidal, realmente tiene muchísima correlación, una correlación muy alta entre el día, 558, y el intraoperatorio del día, 558, 551, realmente es muy parecido a lo que uno tiene. Esto ya lo hacemos de rutina, lo tenemos en el instituto ya adaptado. Vamos a pasar rápido, así no los demoro con esto, pero fundamentalmente, bueno, vamos a pasar una cirugía, así ven la cirugía completa. Se está frenando, ¿no es cierto? A ver, ahí va. Bueno, no sé por qué no me está corriendo, así que voy a pasar. Pero fundamentalmente con esto, todo el tiempo optimizamos resultados. Es algo muy común en nuestra práctica. La gran mayoría de las veces readecuamos la posición exacta del lente, esto siempre en caso de ICL no tórico, a la posición vertical cuando queremos descender esto, que como les digo, es lo más indeseado. Hoy hay una tendencia a colocar lentes más pequeños. Entonces, bueno, esto es lo mismo que recién les comentaba, hay una high predictability, entonces realmente al mes es muy parecido a lo que es intraoperatorio, muy parecido al día, a la semana y al mes, así que es para tener en cuenta. Lo mismo hicimos nosotros, ya esto ya está publicado, como les decía, tuvimos realmente resultados muy interesantes y finalmente, como les decía, el 81.42% de los pacientes de posición del ICL termina en la posición estimada y hay un 15% que tenemos que ponerlo vertical. O sea que no es un dato menor, estamos hablando de 15 de cada 100, vamos a tener que rotar. Estamos evitando 15 pacientes que pueden tener un outlier importante. Eso es lo que yo hablo de ir mejorando lo que hacemos. Entonces, en definitiva, déjenme que les muestre un poquitito.
Entonces, bueno, en este caso tenemos 95%, 61 de pacientes que no rotamos y en este caso alrededor de un 5% que lo tuvimos que rotar, también quirúrgicamente. Vamos a ver, déjame ver que, viste, Lucho, cuando uno pone la diapositiva a último momento, tiene que también ir, vamos aprendiendo en el momento también. No, pues se Entonces, improvisa bien, estamos bien, se estamos bien. improvisa bastante bien, ¿no es cierto? Bueno, otro tema importante son las rotaciones oblicuas. Las rotaciones oblicuas producen un intermedio entre la vertical a 90 grados y la horizontal. Es un tamaño intermedio. Entonces, cuando uno no quiere disminuir tanto, lo hace con una oblicua. Eso también es para tener en cuenta. Bueno, en este caso vamos a mostrar, fíjense, tenemos pre-rotación, el paciente tenía un volt de 1200, por rotación termina con un volt de 600. Esto es lo que digo de tener este mapa también que te hace estar muy tranquilo, porque si uno directamente ya mide el volt intraoperatorio, tiene este mapa de aceptabilidad de cuánto es el volt ideal, cuánto es el que realmente empezamos con riesgo y cuál corremos mucho riesgo, entonces tomás medidas mucho más rápido y más automáticas. Esto es el video que les quería mostrar, a ver si corre bien, así les muestro una cirugía completa. Perfecto. Entonces, básicamente, siempre hacemos lo mismo, siempre, la gran mayoría de las veces, entramos por el eje más curvo, en casos donde no sea tórico. Es muy importante el armado en el cartridge, muy importante que se tomen el tiempo y lo hagan ustedes, que no lo haga un instrumentista, porque con lo caro que es el lente, con la sensibilidad que tiene para no marcarlo y todo, es un acto, es un paso de la cirugía a hacer. Después, algo muy importante, metilcelulosa. La metilcelulosa es clave en este procedimiento. Nosotros usamos Cucoat de Bausch y Lomb, no tenemos ningún interés comercial. Y en cuanto a lo Cucoat, lo bueno que tiene es que si queda algo después de la cirugía, no produce cataratas y no produce grandes picos de presión. Entonces es muy importante. ¿Se pueden usar otros viscos? Sí se pueden. En este caso, Viscoat se puede usar, pero realmente después de muchos años sentimos que lo Cucoat es lo ideal para este tipo de lentes. En este caso detectamos un lente que tiene un volt muy importante, más de 1000, no era aconsejable dejarlo, entonces inmediatamente realizamos la rotación del mismo lente en el mismo acto quirúrgico, lo ubicamos verticalmente. Fíjense cómo se hace una presión inferior para tratar de que también asegurar esa posición debajo del cuerpo ciliar, por las dudas que el lente esté en una posición sobre el cuerpo ciliar. Y fíjense inmediatamente cómo en este caliper que nosotros le diseñamos a la casa de Hackstripe, esto fue un diseño propio dentro del instituto, pasamos de 1000 inmediatamente a 500. Fíjense lo que es resolver algo de una manera pragmática. Bien rápido para terminar y no aburrirlos, ¿qué viene con el tema presbicia? ¿Qué hacemos con estos pacientes de 45 y 55 años que estamos tan incómodos haciéndole un multifocal y más si son miopes? Realmente un miope no es lo ideal. Sabemos que el riesgo de desprendimiento de retina aumenta abruptamente en esta población de más de 27 milímetros de largo axil y es realmente desaconsejable. Ya sabemos que hay 25% más de chances de paciente entre 40 y 54 años de tener un desprendimiento de retina. Entonces, creo que los lentes fáquicos van a ser una opción definitivamente para este segmento. Y aparte tenemos una gran ventaja. Primero, no estamos modificando el ojo. Tenemos un agujero central, podemos inducirlo ya a un lente de rango extendido y en el día de mañana podemos optar por un lente multifocal o un lente de rango extendido también. Entonces vamos a ver un poquito lo que se ha hecho con el lente Viva ICL. Entonces se hizo un estudio interesante donde participaron Packer, Alfonso Aramberri, Daniel Elíes, nuestro amigo Joaquín Fernández y Eric Mertens, de 34 pacientes, en realidad eran 35, uno se cayó, 34 pacientes que completaron el estudio siempre apuntando a la emetropía. El objetivo primario era que la gran mayoría de estos pacientes tengan una visión mayor a 20/40 o mejor a los 6 meses después de la cirugía. El cuestionario de satisfacción arrojó un número muy interesante, 91.2% de pacientes estaban satisfechos con su visión. Y lo interesante de este paper, fíjense, vamos a hilar fino acá,
Bueno, el esférico equivalente promedio eran los 5,5, con un rango entre 11,5, 11,25 y una dioptría de miopía, y con una cámara de 3,14, o sea, todos, la gran mayoría eran cámaras profundas, cámaras de miopes. Y la visión monocular sin corrección a los 6 meses en LOCMAR fue de 0,16 más menos 0,12, esto fue el promedio, es importante destacarlo, y binocular mejoró a 0,07, que estamos hablando casi un 20-20 menos un par de filas, 20-25. Eso es lo que tienen estos lentes de rango extendido fáquicos. Vamos a ver cuál es la complejidad de todo esto a nivel óptico. Lo interesante es que han demostrado niveles de visión de cerca mucho mejores a lo que son los lentes de rango extendido pseudofáquicos, no solo porque tiene el componente de la acomodación humana, sino también porque han sido más agresivos también para agregar, y realmente los pacientes un 97% llega a ver 20-25 mejor. O sea que estamos hablando de un lente muy poderoso para cerca, y un 61% de dar 20-20 o mejor. Ningún ojo perdió más de una línea en visión monocular y 25 ojos, o sea, el 37%, perdieron una línea. Esto es justamente porque, como dicen los americanos, no hay free lunch. Cuando uno agrega aberración esférica, que es lo que más induce en este caso el aumento de la profundidad de foco en este lente, más de 0,6 micra de aberración esférica, que es el límite que ellos han querido establecer, se empieza a perder ya calidad de visión. De alguna manera cae el MTF más fuerte, como nos enseñó Carolina Maya Rocha en un estudio muy importante. Entonces, bueno, en este caso, como les digo, hay un aumento en la profundidad de foco importante, muy importante, comparado con un lente monofocal, y también hay un mínimo sacrificio, obviamente, de calidad, aunque en los test de contraste no se pueda ver tan evidenciado como se puede mostrar. ¿Qué es lo que sí me llamó la atención del estudio? De todos los parámetros hay mejoría, por supuesto, dependencia sin corrección, visión de cerca, de alguna manera la satisfacción, pero el glare sí aumentó considerablemente, hay mayor glare y la claridad de visión también notaron un deterioro. Son los dos parámetros que retrocedieron. El paciente manifiesta que ve un poquito peor que antes, como la gran mayoría de los pacientes que hacen cualquier tratamiento de presbicia, salvo que tengan catarata, y el glare sí fue más significativo, que esto sin ninguna duda hay que seguirlo en el tiempo. Después todo lo que es assessment de trabajo, de cosas, es muy positivo. Y mis preguntas, y quizás lo puede ser algo que podamos charlar ahora, si hay tiempo en una discusión, es, no estamos hablando de un lente en el bag, no estamos hablando de un lente que se pueda centrar, y de alguna manera cuando todos sabemos que mientras más compleja es la óptica, más necesario es el centrado. Y estamos induciendo aberraciones en algunos pacientes en una posición que no necesariamente es totalmente eh, centrada, sin tilt. Sabemos que puede haber una posición asimétrica. Tenemos un componente de volt, sabemos que a mayor volt, más grande es la pupila, o sea que va a entrar más en juego este lente, si no está bien centrado también va a ser más complejo. Bueno, son todas las cositas que yo a nivel óptico me pregunto y entiendo que se va a complejizar con mayor volumen. Yo creo que también es una de las razones por la cual han sido muy cautelosos en el lanzamiento. Creo que va a ser una solución y vamos a ir aprendiendo muchísimo en la marcha. Así que bueno, como conclusión, les quería eh, contar, para mí realmente el ICL-EDOF va a ser una nueva opción para corregir miopía y presbicia y para realmente salvar la córnea ante una eventual cirugía posterior con los lentes que tenemos a disposición. Eh, y bueno, básicamente no mucho más. La verdad que estas conclusiones son dos de la charla, así que no vienen al caso. Así que bueno, desde ya muchas gracias por su atención y estoy totalmente abierto a comentarios, preguntas, así charlamos, que creo que es lo más interesante. Ya, perfecto. Entonces vamos a entrar. Acá hay una pregunta de chat. Si quieres, Jorge, vamos Sí, leyéndolas. ya.
Y saludamos a los colegas de Arequipa también que están Eso, viendo. con la buena comida que tiene por ahí. ¿Tú has ido para Arequipa, Roger? No, No, nunca, che. no puede ser. Bueno, ya habrá Nunca, motivos, nunca. entonces por eso con él te jalamos. Creo Sí, que una de las mejores totalmente. comidas del Perú. Y aparte, qué lindo lugar. Espectacular. Ahí me pregunta Mike Bike acerca de que no es de gran ayuda el white to white, pero dentro de los equipos que miden ese dato está el Duel Master 700, que obviamente o sea, hay muchos equipos que te van a medir el white to white. Yo lo que hago énfasis hoy que eh, el white to white es como decirte, y era un chiste que hacía en su momento lo Bisolo, pobre que ya no está, el médico italiano que falleció hace un par de años, que decía, la correlación del white to white con la ubicación del lente es como la correlación de la nariz la ubicación del lente, no tiene relación. O sea, directamente pongamos lo que pongamos, vamos a terminar con decir que tenemos de alguna manera mucho colchón para que el lente ande bien. Por eso anda bien, porque realmente hay mucho colchón, tenemos mucho margen para que el lente ande bien. Ahora, la gran mayoría de las veces el lente que van a colocar hoy va a ser, antes era un 13.2, en la media era 13.2, y hoy hay una tendencia importantísima a bajar a 12.6. Esa es la gran tendencia. Si ustedes hacen en el programador, hagan este ejercicio, van a ver que la gran mayoría de los casos en el programador de Star te va a tirar entre 13.2 y 12.6. Excesivamente raro que hoy te tire un 13.7. Entonces, lo que te digo, el white to white está bien que lo mida, pero no te aporta valor. Hoy creo que el gran desafío es intentar tener una medida del ángulo a ángulo, que de hecho lo podés tener, es mucho más fidedigna, como propone Pepe en Oviedo, ángulo a ángulo más 1.1, que generalmente va a terminar siendo, siempre va a terminar siendo un 13.2, un 12.6. Y bueno, y hacer ese intento para dar un salto en sizing creo que es clave. Oye, Roger, Eh, con relación a eso, sí, justo con relación a eso, sí. para ubicarnos en esas preguntas, ¿sí? Entonces, ok, white to white, ¿alguna diferencia, perdón, ángulo a ángulo, alguna diferencia del ángulo interno horizontal versus ángulo interno vertical? ¿En cuál prefieres? Generalmente se toma la horizontal, se toma el ángulo a ángulo horizontal. Yo no Y lo le agregas uso. 1.1. Sí, esto yo te soy muy sincero, no lo uso, yo solo lo hemos hecho por tema experimental, no lo usamos cotidianamente, pero el doctor Alfonso ha descrito que se le agrega 1.1 a la medida de ángulo a ángulo. Eso básicamente es lo que él siempre manifiesta. Ya, con relación a eso también, o sea, tú lo que utilizas es por el arc scan, Nosotros, ¿cierto? nosotros lo que hacemos hoy básicamente es con el ARSCAN, el ARSCAN nos da una medida cerca de, la media es 11.75 el tamaño. Y de alguna manera nosotros agregamos, dentro de un programador del software que tenemos, agregamos como para quedar dentro de los 600, 500 micrones, dependiendo de cada paciente, pero siempre tratando ahí. La gran mayoría de las veces terminás en 13.2, 12.6, es lo que te digo. O sea, hoy si un paciente les tira que tienen que poner un 13.7, desconfíen muchísimo. Desconfíen. Tiendan a la baja, porque hoy, salvo temas de lentes tóricos, que hay una complicación que es la rotación por lente muy chiquito, la gran mayoría de las veces con un bol chico, con el agujero en el medio, no van a tener problemas. Entonces eso es importantísimo para tener en cuenta para tirar a la baja, siempre van a estar más tranquilos. Ya, con Una pregunta, relación a Roger, eso, sí, dale. sí, no, si es que, claro, obviamente nosotros acá usábamos el Master o, bueno, o Sí. probablemente hagamos VM, pero no tenemos el ArcScan, ¿no? Y si no tuvieras ese equipo, o sea, ¿usarías un VM Sí. o me dirías, o sea, si no tuvieras equipo, Yo lo ¿usarías que, el de Surco Surco? lo que me diría definitivamente es, intentaría tener una relación Claro. entre sulcus to sulcus, pero no necesariamente te va a decir exactamente lo que termina pasando, porque como te digo, esto que se lo estoy diciendo es muy empírico, ¿no? En esto hay mucha decisión en el momento en la mesa. ¿Por qué te digo esto? Porque el hecho de tener sulcus to sulcus, nosotros no sabemos, primero, si el lente se va a enclavar debajo del cuerpo ciliar, si el lente va a terminar en el sulcus, si el lente va a ir asimétrico, tenemos 80% de chance que vaya abajo. Ahora, no sabemos si va a ir abajo y va a tener mucha compresión o no. Esa es otra variable más.
si el lente tiene mucha compresión, se va a meter debajo. Por eso son todas cosas que todavía estamos trabajando, intentando. Tenemos más de 3.000 pacientes hoy en análisis, haciendo todos los días, estamos haciendo ARScan prequirúrgico, post, en un trabajo con la compañía para intentar determinar esto, y sigue siendo muy difícil terminar de dilucidar. Pero para hacértela fácil, lo que haría hoy es ángulo a ángulo, como primer medida, ángulo a ángulo, iría a la fórmula de Alfonso, agregándole 1.1 milímetros más de ese tamaño, eso es importante, ángulo a ángulo más 1.1 milímetros, y opción B, sulcus to sulcus, como tener una relación, es muy parecido a lo que va a hacer lo que está abajo, pero definitivamente no vamos a tener mucha correlación final. Perfecto. Una pregunta con relación a eso también. El ARC-Scan, ¿ya? Bueno, yo lo conocí hace muchísimos años en consultorio de Dan, ¿ya? En la clínica de Dan, ¿sí? Y en ese momento, pues, el paciente, pues, tenía que irse con un babero porque se mojaba todo, ¿sí? Nada, hoy no se Ahora, moja ¿cómo está nada. funcionando? Cuéntame un poquito del ARC. No se mojan nada, absolutamente nada, porque han cambiado toda la ergonomía del equipo, solo es apoyar la cabeza. Es realmente rápido, sí es caro porque han hecho un modelo como hacen los americanos, pay per click, entonces te cobran cada descartable, pero bueno, en definitiva es algo que uno lo pone en el costo de la cirugía, ya de por sí es una cirugía costosa para el paciente y es una cirugía en pacientes jóvenes que tenemos que hacer todos los esfuerzos para que tener la mayor seguridad, así que bueno, es parte del juego. Pero anda Sí, bien, Lucho, anda muy bien y muy rápido, eso es lo bueno. Y el software es inmensamente mejor. El software es muy bueno, ya tenés para medir, caliper en todos lados, te hace automáticamente las medidas muy rápido, anda muy bien. y este ARC-Scan, ¿hasta dónde mide? Bueno, mide ángulo, mide también cápsula posterior, llega a ver cápsula posterior, zónulas o solamente llega hasta adelante. No, cápsula posterior no llegas. No. Es básicamente lo que te mide muy bien es el cuerpo ciliar. Llega a ver muy bien el cuerpo ciliar a cuerpo ciliar, que es a la medida donde la mayoría pasa. En realidad no es el cuerpo ciliar, es debajo del cuerpo ciliar. Ahí está la complejidad. ¿Se entiende? Esto se enclava debajo del cuerpo ciliar. Pero bueno, por lo menos se enclava por debajo, aprieta, comprime, se mete en la zónula. Entonces, totalmente diferente a lo que sospechábamos. Tenemos muchas imágenes, no el caso por ahí de las que mostré, en donde vemos el fin, casi el fin de las ápticas, y se ve clarísimo que está debajo del cuerpo ciliar. ¿Rompe zónula o se mete? O sea, porque para Se clavarte, porque mete, es bueno, largo, es ancho, ¿ah? No, sí. y a eso es lo que justamente, bueno, se mete, pero es lo que pasa. O sea, no sabíamos que esto pasaba. A ver, no es para preocuparse para nada, porque tenemos pacientes con 30 años y impecables, pero evidentemente se mete bastante en lo anatómico. Así es. Oye, hay una pregunta ahí, ¿ya? Ok, ya lo de la medición, vamos aprendiendo, En como hay eso, residentes también, perdóneme sí. que no les pueda dar precisión en esto, porque nosotros estamos aprendiendo todos los días con esto y no hay una fórmula dada que yo les pueda decir, es esto más esto. Todavía no la tenemos, entonces esto es un trabajo de diariamente. Lo que sí entendemos es que desde que tenemos esta medida, lo tomamos de referencia y vemos las dimensiones estas, evitamos los grandes líos que teníamos antes, donde de alguna manera teníamos un hiperbol terrible. O sea, esto, ya con esto sumado también al intraoperatorio. Mira, pregunta de residentes, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo defines volt y cuál es tu volt ideal o entre qué márgenes para ti te dejan tranquilo? Perfecto, muy buena pregunta. Y eso es una de las cosas que está muy mal descrita por Packer. En ese paper ellos hablan de volt seguro entre 250 y 800. Y la realidad es que el volt seguro depende de cada paciente. Un paciente que tiene 250 y tiene un ICL menos 18 está tocando la periferia del lente. Entonces no te sirve 250. Depende para cada paciente. Y un paciente que tiene un ángulo de 30 y tenés un volt de 600, tampoco te sirve, va a terminar con una correa. Entonces, el volt ideal, el ideal y el cual el diseño del lente y el radio de curvatura fue creado es de 500 micrones. Ese es el volt ideal. Ahora, de ahí está el ojo de ustedes y por eso la importancia del software que diseñamos, que te va a decir cuánto es el volt seguro, que es otra cosa,
para cada paciente, dependiendo de las características de cada paciente. No sé si fui claro. Sí, A ver, solamente para entender. Sí. decirle un número es otra vez incurrir en el mismo error que caen todos. No sirve decir 250 y 500 y 800, porque va a depender de cada paciente. Lo que queremos tener es circulación, idealmente, si están los parámetros dados, si tiene una cámara grande, tiene un ángulo grande, que son los parámetros básicos, 500 micrones es lo ideal. 500 es lo ideal. Pero hay situaciones y tipo de lente, donde el lente es más grueso en la periferia, que necesitamos tener un poquito más, porque si no va a tocar en la periferia. Si el lente se apoya en la periferia, no tenés buena circulación y ahí viene la catarata. Perfecto. Entonces, para entenderles cómo se llama los chicos en esa pregunta, ya entendieron más o menos, no hay una cosa ideal, pero un promedio de 500. Y Vol vendría a ser, ¿sabes qué cosa? La deformación del lente y la distancia que hay de la cámara anterior del cristalino hacia el lente. ¿Estamos? Para que más o menos lo entendamos todos ahí, ¿sí? Mientras más grueso el lente, es decir, mayor corrección queramos hacer, ese lente se pone más grueso en la periferia y más riesgo de tocar la periferia. ¿Estamos de acuerdo? Exactamente, exactamente. Diferente obviamente los lentes positivos, que es más gordo en el centro. Tienen la ventaja. ¿Cuál es la desventaja de un lente negativo en estos casos? Que tienen un doble radio de curvatura. En los lentes de baja dioptrías hay un solo radio de curvatura posterior, entonces no tiene los hombros en la periferia. En un lente de alta miopía, la zona óptica se achica y se ensancha más el lente en la periferia, tiene un segundo radio de curvatura. Entonces, en esos casos donde hay que tener en cuenta más de -10, tengan en cuenta que tiene que haber un poquito más de volt. Y otro caso importante es que siempre los ICL hipermetrópicos hay que hacer una iridectomía o iridotomía, porque el lente no viene con agujero central. Perfecto. Otra pregunta. Dice, ustedes que hacen también mucho refractiva, ¿sí? O refractiva me refiero a excimer láser, ¿no? ¿A partir de cuántas dioptrías, en teoría, tú comienzas a pensar en implantar un ICL y no hacer un excimer? Mirá, hoy pusimos un ICL de -2, hoy a un corredor de autos que tiene un ojo seco brutal, un piloto profesional. Justamente, corredor de autos, 35 años, break-up time bajísimo, le hicimos tratamiento, tiene mucha sequedad, todo. Pusimos un -2 porque son tipos que están todo el día concentrados en la ruta, tienen que estar fijando, menos parpadeo, más molestia, y no quisimos incurrirle, por supuesto, ningún tipo de trastorno que después pueda tener problemas con su carrera. Así que bueno, depende 100% del caso, somos muy agresivos en el sentido que si hay que poner un ICL de baja dioptría lo ponemos, y generalmente en reglas generales, a partir de 6 dioptrías es lo que empezamos a hacer ICL. Hay pacientes con buena paquimetría, podemos hacer 650, 7. Nos encanta el láser, realmente nos gusta muchísimo, a mí particularmente también, pero tenemos mucha tranquilidad haciendo lente fáquico. Perfecto. Otra, mira, a nosotros nos ha pasado, ¿sí? Bueno, hace muchos años antes del agujero también bloqueos, pero nos ha pasado bloqueos con el agujero. ¿Sí? ¿Sí? Y a partir de ahí comenzamos a hacer iridectomía en todos los casos. ¿Ya? Sí. O sea, ya no pasó. Entonces, y nos ha pasado rotaciones y todo. Una pregunta. ¿Qué haces tú? Porque ¿Qué viscoelástico usas, Lucho? Mira, nosotros utilizamos el Provisc, ¿sí? Utilizamos que no tenga condroitín sulfato por el hecho de la posibilidad de que te pueda provocar un poco de catarata, llámese Viscoat, pero utilizamos Ponte y el Hilon, pero el Hilon normal, no el GB. Por eso, nos ha pasado, obvio, te puede pasar, ya estamos poniendo alrededor de 550, 600 ICL al año, y hemos tenido 3 bloqueos desde que empezamos a poner justamente este tipo de lente con metilcelulosa o Cucoat. No digo que es imposible, pero es bastante más difícil. Pasar te pasa. Ahora vos me decís, ¿le haces a todo al 100% de los pacientes por 3? La verdad que yo no sé si, bueno, obviamente eso, pero yo creo que revisaría más el tema del viscoelástico que otra cosa. Oiga, Jorge, una pregunta. ¿Tenemos un Cucoat todavía en Perú? No sé. Que yo sepa, no tenemos. Yo no he visto hace tiempo, no. Hace años que no lo veo acá en Perú. No sé pero si hay no te otra metil, ¿no?
Hay otros hay otra Y metilcelulosa, ¿no? No, Metilcelulosa sí hay un montón, claro. pero preferirías sí, lo que pasa es que metilcelulosa tienen que que... ser de metilcelulosa de muchas filtraciones. Nosotros tuvimos cataratas con unas que vendían también de la India. Ah, ya. Automáticamente, eso es muy complejo el tema de filtraciones en cómo las hacen y realmente en eso los Cucoat es una garantía, son muchos años usándolo. Perfecto. Entonces hay que darle una investigada alternativas a eso. Sí. Otra pregunta, ¿qué pasa? Tú tienes más o menos mostrabas ahí que había un 15% de pacientes en promedio, ¿sí? Y luego en otra muestra mostraste menos, de Claro, en rotación de realidad sí, estos Lucho, en lentes. realidad sí, en realidad hay un 15% de casos que ponemos el lente vertical Sí, automáticamente porque el lente vertical es un poder menos, es un tamaño exacto, menos. Entonces, en tema exacto. de stock, ya directamente cuando vos ves el tamaño pensando en el cuerpo ciliar, ves que te va a quedar muy grande, ya directamente lo vamos a vertical, por un tema de tamaño y de stock. Nosotros tenemos stock de ICL. Entonces, el 5% son las que rotamos intraoperatoriamente. Sí. Eso es lo que decía lo gráfico. Ya, pero Ah, pero ahora eso esa cosa es, te pongo... Jorge, Jorge, dale. no, eso era porque tú le haces OCT intraoperatorio, por eso. O ya, Claro, claro. ya ves eso. No, no, en realidad sí, es del 15% las ponemos verticalmente de antemano. O sea, ya sabemos que lo vamos a poner vertical porque entendemos que nos vamos a quedar grande con el tamaño del lente que tenemos stock. O sea que es como un tamaño más, tener Exacto. el tamaño vertical, ya, salvo en tórico, es un tamaño menos, que ya te salvas por tema de stock, que es tan complicado el stock. Y hay un 5% que terminamos rotando dentro del quirófano porque no nos gustan. Así que bueno, eso es lo... Y ahí va la gran pregunta. O sea, ¿qué pasa si estoy programado con un ICL tónico, lo coloco, veo que el valve está incrementado y tengo, o sea, las plantas, esa es otra pregunta Mira, adicional a lo que lo que haces. hacemos es lo siguiente, Lucho, es muy buena tu pregunta, nos han preguntado varias veces y a mí me retan si digo lo que voy a decir, pero lo vamos a decir pues son amigos. Entonces, básicamente lo que hacemos primero una maniobra que es para intentar corroborar si el lente está en la posición que tiene que estar, o sea, en la parte inferior, que no esté en el surco. Entonces, lo pisás un poquitito, volvés a franelear, rotás un poquito para un lado, lo volvés a acomodar para que se encastre un poquitito más abajo. Eso generalmente mejora muchísimo. Con eso solo mejora muchísimo. Número uno. Número dos, opción número dos es sacarlo y algo totalmente off-label que nosotros hemos hecho mucho, no es lo recomendable, pero se puede hacer y lo hacemos de hecho, es recortarle las patitas mínimamente del lente. O sea, al recortar las patitas uno disminuye un 100, 200 micrones más. No es lo recomendable, no es lo recomendable porque de alguna manera estamos alterando la estructura en la periferia y puede haber daño, más daño sonular, pero lo ideal es hacer esta maniobra que yo te digo que es de una rotación interna y volver a acomodar para que se trate de encastrar más. Acá hay una pregunta, Roger. ¿Has puesto ICL en niños en cirugías elevadas? Sí, es muy, muy buena pregunta. Mira, hemos puesto y muchas. La verdad que lamento muchísimo que nunca nos aceptaron la publicación por esas cosas que tienen las revistas en estos temas más complejos. Tenemos 86 niños con más de 10 años de seguimiento, todos en casos de ambliopía, ambliopías profundas, esos ojos ambliopes. No hay nada que sea más eficiente que llevar la corrección dentro del ojo, porque sabemos que con un anteojo, con una anisometropía, no funciona la cosa. Genera una aniseiconia que es muy ambliopizante. En esos casos, o aguantan lente de contacto, que no es tan fácil en muchos chicos, o de alguna manera tienen que estar haciendo una estimulación todo el tiempo que no trae muy buenos resultados. Bueno, en estos casos con agujero no tenemos ni medio problema. Los mismos reparos que tenemos en grandes, en ojos donde hay tamaño y lugar, lo hacemos y en el peor de los mundos, si hay que sacarlo en 10, 15 años, se saca porque ya de alguna manera recuperó la función visual, que es lo más importante, en un periodo crítico. Te digo, 86 casos con más de 10 años de seguimiento y todo excelente resultado. Tenemos casos que han recuperado 6 líneas, 7 líneas. Es una muy buena opción, yo creo, también en ese Totalmente, tipo de chicos. sí, Sí, totalmente sí, off-label, pero creo que es sumamente sí. considerable. Ahora con el agujero y con los mecanismos diagnósticos que tenemos, no hay duda que es una gran opción.
Perfecto. Hay otra pregunta interesante, bueno, que solo se ha tocado sobre ICL, ¿no? Pero que hablan sobre el Kelman Duet y de Artisan, ¿no? Si lo has puesto alguna vez o ya no, Sí, o nunca, tenemos varios lo pacientes con recomiendo. Kelman Due, tenemos varios pacientes de épocas, y el Artisan también, de hecho lo colocamos en pacientes afáquicos. Eh, yo realmente creo que en un paciente joven, hoy con los beneficios que ha mostrado el ICL, con la facilidad quirúrgica que tiene y las ventajas que hoy tiene, en nuestro criterio y de la manera que lo hemos experimentado, es muy superior. Ni hablar cuando hay que sacarlo a lo que es el iris claw, que hay que hacer una incisión más grande. O sea, de alguna manera es más complejo. Tiene la ventaja, obviamente, que uno puede visualizar la posición, pero creo que con los grandes avances y con el agujero, hoy sí realmente la balanza se inclina para el lado del ICL, y es lo que se ha visto en el mundo. Hoy el 90% del mercado elige el ICL. Sí, y en eso le puedo compartir algo personal. Colocamos todavía, pero colocamos muchísimo artesano, ¿sí? Y ahora estamos con una serie muy alta de explante de lente, ¿tá? Sí, Y la principal razón, la pérdida de células endoteliales, sí, ¿no? O sea, y para los demás que están escuchando, Artisan es crítico, el enclavaje sea perfecto, porque si ustedes lo ven ese lente moviéndose un poco, parece que ese movimiento provoca ese movimiento mayor en muro acuoso, pierden más células. Realmente estaba con cerca de una epidemia de pacientes más de 10 años implantados, 15 años con explantes. Mínimo, no les miento, una vez por semana estamos implantando, por lo menos un paciente por semana estamos implantando de Artisan de hace 10 años. Ahorita y estamos con una serie grande nosotros de eso. tuvimos la misma experiencia, y bueno, ni hablar con el lente de Cayet de Alcon, que lo sacaron Ah, del claro. mercado. Bueno, creo que ya está bastante claro el tema de que no se lleva tan bien la cámara anterior, con lo que es lente fáquico, es más complejo al menos. Sí, entonces la recomendación a esos pacientes, sus pacientes que tengan esos lentes de Artisan, háganle un seguimiento, ¿sí? Háganle un OCT, un OCT cualquiera y midan no solamente el centro que igual que el Mm, ICL, en la periferia está la clave también con el Artisan, en- midan la periferia, el borde del lente, porque exacto. ahí está la mayor pérdida, células, ¿sí? Este, otra, Sí, mira, hay una pregunta, sí, quería hacer un hay una, comentario también sobre eso. Yo sí, también, de verdad, también yo tengo, o sea, ya hace 15 años también que puse mi primer artesán, ya definitivamente también ahora he decidido ya no poner más, ¿no? Porque me están llegando pacientes de esas épocas que estaban, los tenía en un seguimiento de 10 años, 12 años perfectamente bien, pero en los últimos años empezaron a perder células naturales, ¿no? Aparentemente con OCT bien controlado, ¿no? De hecho, yo también ya ahora en natural ya no pongo artesán, no, Verisay, ¿no? Y Definitivamente. con, y con relación a eso, también opciones, Roger, no solamente con el ICL, experiencias con el otro lente fáquico de cámara posterior, el último IPCL, ¿qué hay Sí. por allá? ¿Cómo lo ves? Yo no, la verdad que no tuve experiencia con el lente. De hecho, en las primeras veces, nosotros de alguna manera ayudamos a que lo saquen a mercado en cuanto al diseño, principalmente en cuanto a parámetros, nada en cuanto a material. Yo creo que el ICL tiene una ventaja clara del material, hay una ventaja, sin ninguna duda. Por supuesto que es más accesible a nivel precio, no hay duda con eso, pero el ICL tiene 42% de agua y el lente IPCL tiene 26%. Hay una diferencia con eso. Yo he visto cataratas hoy, hace 2 meses, varias cirugías de catarata de pacientes operados con IPCL con agujero, en donde hay un contacto ya por poco volt y genera catarata, cosa que no me ha pasado lo mismo con el colámero. Y un poco lo que pensamos con mi viejo es que el colámero es tan amigable, que es como si fuese una baba, y de alguna manera es muchísimo más tolerable, inclusive en pocos volt y todo. Entonces, y eso por un lado. Y por otro lado, al ser el colámero justamente más flexible, el otro es más rígido. De alguna manera, otra de las especulaciones que tenemos es que al estar enclavado también el IPCL, porque va a la misma posición que el ICL, pero al estar enclavado y ser de un material más parecido a los lentes que ponemos, justamente en el bag,
no tiene una compliance, es un lente que está fijo, entonces ante los cambios del cristalino en el lens rise es mucho más firme el toque, que eso es otra cosa que no consideramos mucho, no nos damos cuenta que estamos hablando de que podemos tener un bolt chiquito, pero el bolt es dinámico, no es estático, entonces ante la acomodación y los movimientos del cristalino, se mueve todo el complejo. Si tenemos un lente que es más rígido y está más enclavado y es menos complaciente, vamos a tener muchas más situaciones de toque, con un material que tampoco es lo mismo. Bueno, el tiempo dirá, por lo menos hemos visto más cataratas, ni hablar antes de que le agreguen el agujero, y hoy con agujero también ya tenemos varias cataratas que hemos removido y operado en pacientes jóvenes con eso. Pregunta, se relató, creo que por un grupo español, algunos casos de disfotopsias con este lente, con este agujero del ICL. ¿Tú qué crees que pasó? O porque es raro, o sea, yo no he tenido eso hasta ahora, pero Sí, ¿qué crees que puede estar pasando o por qué? bueno, está en la parte, en la zona óptica, tenés un Ujú. agujerito de 360 micrones. Muchas veces yo creo que tiene total relación con dónde está la línea de visión del paciente y en algunas situaciones, como uno no puede predecir exactamente dónde va a caer el agujero, porque convengamos que la posición es muy difícil de estimar, en algunas ocasiones calza muy justo y es donde más fenómenos fóticos puede originar. La verdad es que era una preocupación que yo tenía antes y hoy es realmente raro que te pase. A ver, hay pacientes que te pueden decir eso, como también te pueden decir después de un láser, como también te dicen después de cualquier lente intraocular. O sea que para mí es secundario con respecto a todos los beneficios que trae. Yo se lo digo al paciente, mira, si te tuviese que poner un lente hoy, no te pongo un lente sin agujero, nos sentimos muchísimo más cómodos con agujero, a pesar de que puede tener algún destellito por algunas semanas que va a ir mejorando y después todo termina. Perfecto. ¿Qué pasa si un lente tórico rota? ¿La solución es cambiar Sí. el lente o reposicionarlo? Mirá, es buenísima la pregunta de Felipe. Si Sí. un lente rota, el tema es el siguiente, tenés que entender si ha rotado inmediatamente después de la cirugía porque no lo terminaste de reposicionar bien o si realmente el lente empieza a bailar adentro del ojo. Si el lente empieza a bailar es porque realmente el lente es más pequeño no está teniendo una mínima compresión. Y el lente tórico tiene que tener una mínima compresión para que esté fijo. Si el lente está muy holgado adentro, tenés una mínima chance de que rote. Lamentablemente, lo primero que haces por lo caro que es y todo, y por la practicidad y por la frustración del paciente, es reposicionarlo. Tenemos casos nosotros que lo hemos reposicionado 3, 4, 5 veces y, y lo tenés que terminar sacando porque es un tema de tamaño y no hay nada que uno pueda hacer y es subirte un tamaño más grande del lente. No te va a quedar otra. Es un tema de un lente pequeño para el espacio que no alcanza a comprimir en la periferia, entonces baila. Entonces tenés que buscar un lente mayor. Lida Vargas pregunta por ahí, si problemas con dilatación pupilar para fondo de ojo, ¿algún riesgo? No, para nada. Eso, salvo que te quedas un ángulo, que sea una corredera, que te han quedado menos de 10 grados, pero cualquier ángulo normal, no, para nada. Es totalmente normal. Eso es lo lindo que tiene el ICL, que es un lente que te permite una visualización lindísima del fondo de ojo. Es prácticamente estéticamente no te das ni cuenta que está operado y realmente no tiene mayor complicación. Perfecto. Mira, ya son como las 11:10 en tu casa. Sí. Así que, no sé, Jorge, ¿alguna pregunta más? No, en realidad es algo que tengo una duda además el lente Kellman Duet, que ya acá en Perú no hay, y he visto Ujú. últimamente que se ha puesto hace 15 años. ¿Sabes si todavía está en el mercado o ya no hay en Europa el Kellman Duet? Si se sigue poniendo. Hay que el mandube, todavía hay acá alguien que lo vende y lo ponen cada tanto, pero son lentes que los terminamos, apenas lo vemos, los terminamos sacando. O sea, realmente es muy raro que veamos a un paciente y no le sugiramos sacarlo. Eh, Porque si no ha traído problema va a terminar trayendo, o sea que a la larga ya es incompatible con la salud ocular a largo plazo. A pesar de que tenemos casos que no pasa nada, pero cuando uno ve los números a grosso modo, son más la cantidad de pacientes que empiezan a tener pérdida, como decía Lucho, pérdida de células endoteliales, atrofia de iris, Atrofia. no tiene sentido.
Hoy preferimos toda la vida sacarlo, ya si tienen más de 50 años, tienen la retina y todo, ya cumplieron su ciclo, hacemos una faco y listo. Cierto, sí, en el mejor de los casos, después de cierta cantidad de años te da atrofia de iris, en el mejor de los casos. Así Totalmente. que, cierto. Sí, sí. Bueno, yo creo que, Jorge, si estamos bien, yo creo que primero, Roger, agradecerte lo que hacemos por aquí siempre es muchas gracias, que regreses, ¿cómo se llama? De aquí a poco, si llora el bebé, ya sabemos quién lo va a cargar, así que te toca a Sí, ti. sí, sí. Y y no sé, Jorge, Ahora, ¿algunas palabras finales? Sí, bueno, muchas gracias, Roger, por aceptar la invitación en el capítulo de Catarata Córnea, Cirugía Refractaria de la Sociedad, y esperamos tenerte con nosotros en una próxima oportunidad. Muy interesante tus estudios, tus experiencias sobre este lente, ¿no? Muchas gracias, bueno, Roger. muchísimas gracias. Prometo que apenas tengamos disponible ya el software, lo van a tener a disposición. Ahí comenté acerca de esto, permítanme que les comente rápido. Hemos armado una empresa, una startup muy importante hace 1 año y medio, 2 años, y básicamente tratándonos de resolver el problema que la mayoría de las clínicas tenemos, que es la recolección de información de calidad y básicamente tener una historia clínica amigable, compatible con las nuevas tecnologías, con todo. Se llama Rebuy, búsquelo si quieren en internet. Rebuy Care, RE, corta ahí, están muchos de nuestros amigos metidos, el doctor Valvecchia, Robert Kaufer, se está sumando también los amigos de Ophthalmo University, son todos inversores. Va a ser una plataforma que ya la estamos lanzando en el próximo mes y fundamentalmente va a tener muchas aplicaciones. Lo que queremos buscar justamente es un ecosistema para que todo aquel que tiene una idea de cómo mejorar cosas, un cálculo, lo que sea, podamos plasmarlo en un software y podamos compartirlo y de alguna manera beneficiarnos todos. Entonces, la idea es usar lo mismo que hacemos con los teléfonos, que hay mucha información que uno puede ir logrando haciendo aplicaciones. Bueno, esto no se da en la historia clínica que tenemos. Y esto va a estar unificado en una plataforma. Así que bueno, pronto lo van a tener a disposición. Va a ser algo gratuito para los médicos. Así que bueno, eso ya los vamos a tener informados, Lucho y Jorge. Muchas gracias, Roger. Excelente. Gracias nuevamente, Roger. Bueno, muchachos, Un abrazo grande. dormir. Chao, hasta luego. Gracias. Chao, chao. Chao, Gracias cuídate. a todos. Gracias, Chao, Lucho. un abrazote.